vamos a tener el mismo determinante, pero para no generar tantas fracciones voy a hacer igual pivoteo, pero en determinantes hay una situación especial. Yo puedo hacer pivoteo tanto en columnas o en filas. Y no, el 1 no a fuerza tiene que estar en la primera fila, en la primera columna. Si yo tengo un 1 en cualquier posición, yo lo puedo aprovechar y a partir de ahí hacer el pivoteo y generar, por ejemplo, los ceros. Si yo, por ejemplo, escojo este 1, yo puedo escoger o hacer ceros todos los demás de la fila o todos los demás de la columna, ¿ok? Y se ocupan exactamente las mismas reglas. Si este es el 1 que yo quiero, los demás son de la fila pivote y estos son los elementos que van a cambiar, ¿ok? Entonces vamos a hacer esa situación para que chequen cómo se hace. Entonces yo voy a generar, bueno, ya tengo el 1 lo tengo acá y yo voy a generar estos que se hagan 0. Este de acá, este de acá y este de acá. ¿Ok? Esos tres se van a hacer ceros. Entonces mi matriz se va a transformar en una matriz que este va a ser mi 1 principal y aquí voy a generar 0, 0 y 0. Los que van a cambiar van a ser los términos de la primera columna, tercera y cuarta. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Si voy a hacer este se va a hacer 0, va a cambiar este menos 3. Entonces, en ese caso sería ese menos 3 menos la multiplicación del que se hace 0 por el que está en la misma columna pero de la fila pivote. Acuérdense, la fila pivote es esta. Entonces, en ese caso sería el 2. Eso me va a quedar aquí un menos 11. Y ya no estoy generando fracciones. El que sigue sería ese 2 menos el que se hizo 0, que es el 4, por el que está en la misma columna de la fila pivote, que sería este 4. Aquí me quedaría un menos 14. En el que sigue sería ese 5 menos la multiplicación del que se hizo 0, que es el 4, por el que está en la misma columna de la fila pivote, que sería este 7. En ese caso me quedaría un menos 23. Nos seguimos y me va a quedar, ahora que se va a hacer 0 este 2. De igual forma van a cambiar el menos 6, menos 3 y 6. Entonces sería el menos 6 que tengo en esta posición menos la multiplicación del que se hizo 0, que sería el 2, por el elemento que está en la misma columna pero de la fila pivote, que sería ese el 2. Entonces eso me va a quedar un menos 10. Del que sigue sería ese menos 3 menos la multiplicación del que se hizo 0 por el elemento que está en la fila pivote, que sería ese 4. Entonces me quedaría un menos 11. Finalmente, el 6 menos el elemento que se hizo 0, que es el 2, por el que está en la misma columna de la fila pivote, que sería ese 7. Aquí me quedaría menos 8. Y finalmente vamos a hacer 0 este 4. Este 4 me quedaría que va a cambiar el 7, el 3 y el 1. Entonces sería 7 menos la multiplicación del que se hizo 0, que sería 4, por el elemento que está en la fila pivote, que sería el 2. Entonces eso me quedaría un menos 1. El que sigue, 3 menos la multiplicación del que se hizo 0, que en este caso sería el 4, por el que está en la misma columna pero en la fila pivote, que sería ese 4. Entonces aquí me quedaría un menos 13. Y finalmente me va a quedar que sería ese 1 menos la multiplicación del que se hizo 0, que es el 4, por el elemento que está en la misma columna pero en la fila pivote, que sería este 7. Eso me quedaría un menos 27. Ahora, si yo encuentro el determinante por la segunda columna, sería el determinante E, sería el 1, signo del cofactor, aquí agua sería más, menos, más, menos. Entonces aquí sería un menos 1 que va a multiplicar al determinante de, si tacho toda la fila y toda la columna, me van a quedar estos números. Entonces sería un menos 11, menos 14, menos 23, menos 10, menos 11, menos 8, menos 1, menos 13 y menos 27.
¿ok? Ya que tengo esa parte, yo ya puedo resolver este determinante. Acuérdense que sería igual a ese menos 1 que tenemos desde un inicio por... Empezamos a expandir esta parte y sería menos 11 por la multiplicación, bueno, si tacho fila y columna, sería ese menos 11 por ese 27, me quedaría un 297. Menos la multiplicación de ese menos 13 por ese menos 8, me quedaría 104. Siguiente, signo del cofactor, aquí me toca menos por ese menos 14, que va a multiplicar a, si tacho toda la fila y toda la columna, aquí permítanme, nos va a quedar menos 10, menos 8, menos 1 y menos 27. Entonces va a ser menos 27 por menos 10, aquí va a ser un 270. Menos 1 por menos 8, esta parte me va a quedar un 8 positivo. Y finalmente, un toca signo de cofactor es más el menos 23, que va a multiplicar a, si tacho fila y columna, me va a quedar que es menos 10, menos 11, menos 1 y menos 13. Entonces va a ser menos 10 por menos 13, 130, menos 1 por menos 11 es 11. Ok, ya nos quedan esas expresiones. Entonces el determinante de esa E va a ser igual a ese menos 1, bueno, de hecho es así, menos 1, que va a multiplicar a el resultado que me dé de menos 11 por 297 menos 104, eso es 193, menos ese menos 14 que va a multiplicar a 270 menos 8 es 262, más ese menos 23 por 130 menos 11 es 119. Que resolviendo estas operaciones me va a quedar que el determinante de E va a ser igual al menos 1, que va a multiplicar, resuelvo todo esto, lo de acá adentro, y me queda menos 1192, que resolviendo la multiplicación, entonces el determinante es 1192. Y ya acabo de encontrar el mismo determinante, me ahorré la parte de las fracciones, y nada más hay que tener en cuenta esta parte de los pivoteos. Si tengo el 1 acá, ya aproveché esa parte y puedo conseguir ese pivoteo. O si hubiera escogido este 1, también puedo pivotear hacia arriba y generar un determinante con puros números enteros, ahorrándome las fracciones. O si desean hacer con las fracciones, ya vieron que también nos da el mismo procedimiento. ¿Okay? Entonces eso sería todo de este determinante.